Les doy la bienvenida a una edición más del Derecho de Sentir, programa en el que discutimos con estudiantes y profesionistas de distintas carreras acerca de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte. Y el día de hoy vamos a estar platicando de la sustracción internacional de menores y los estereotipos de género. Y para eso nos acompañan Ricardo Hipólito, de Derecho de la Ibero, Cintia Ortiz, de Derecho y Relaciones Internacionales de la Náhuac, Mariela García, de Derecho de la UNAM, Carolina Soria, de Trabajo Social de la UNAM, Rebeca Nieto, de Relaciones Internacionales de la Náhuac, Lisette Quilantán, de Filosofía de la Salle, y Paulina Salmún, de Derecho de la Ibero. Yo soy Lorenza Urias, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una El edición programa más de del Justicia Derecho de TV Sentir. en el que abordamos con Justicia TV distintas carreras. Comenzamos con otra discusión en su programa del Derecho de Sentir, y en esta ocasión vamos a estar hablando de la sustracción internacional de una menor en un caso que involucra estereotipos de género y el interés superior de la niñez. Y para eso me gustaría comenzar preguntándote, Cintia, si nos puedes ayudar, digamos, a presentarnos con los hechos del caso que pues, dieron lugar a este amparo directo en revisión. Claro, muchas gracias, Lorenza. Pues es un amparo directo en revisión que llegó a la Corte. Es sobre una pareja, un matrimonio que vivía en Estados Unidos, en Texas. Entonces, un día tienen un evento social. Tengo entendido que la esposa, la mamá de la niña, que es en cuestión de este amparo, es de Puebla. Entonces, vienen a Puebla y en el trayecto del viaje, pues la niña y la mamá se quedan después del evento social aquí en Puebla. Y el esposo, el papá, pues regresa a Texas, ¿no? Por un tema de trabajo. Y una vez que el papá trata de contactar otra vez a la mamá, pues está bloqueado de todas las redes sociales, no le contesta, ya no vuelve. Entonces aquí es cuando empieza el procedimiento como tal de sustracción internacional de menores, porque pues era una niña es una niña, bueno, en ese entonces una niña de 3 años. Entonces empieza todo este proceso. La mamá, por este lado, inicia el procedimiento interno del amparo para obtener la guardia y custodia. El papá también, con base en la Convención de la Haya en materia de sustracción internacional de menores, inicia el procedimiento. Entonces hacen la notificación aquí a la Cancillería como autoridad central y pues se inicia todo el procedimiento judicial. Y no voy a adelantar más porque creo que eso ya es más del fondo de lo que queda del programa. Muchas gracias, Cintia. ¿En qué consiste esta figura de sustracción internacional de menores? O sea, cuando la Corte se refiere a esta figura, que una menor fue sustraída ilegalmente, internacionalmente, ¿a qué se refiere esta figura? ¿Cómo se actualiza esta figura, Ricardo? La sustracción ilícita de menores ocurre cuando una persona de manera unilateral e injustificada traslada a un niño, niña o adolescente fuera de su domicilio habitual de residencia. En el presente caso, el domicilio habitual de residencia era en Texas, Estados Unidos, y la sustracción y retención se da en México en el momento en el que se trasladan a Puebla. Ok. ¿Y en dónde se encuentra, digamos, prevista, protegida esta figura? O sea, ¿en dónde es que el padre tiene, digamos, el fundamento para comenzar un procedimiento para restituir a su hijo? No sé si a su hija, no sé si nos quieras apoyar con eso, Rebeca. Pues justamente en la Convención de la Haya se comenta que esto sobre la figura de la sustracción. E incluso después la Corte comenta que no tiene nada que ver la guardia y custodia en relación a la sustracción, porque la niña fue sustraída ilegalmente del lugar en el que habitualmente residía. Entonces, este instrumento jurídico internacional sí contempla excepciones en su artículo, me parece que cuarto, es donde en favor del interés superior de la niñez, y justamente si su integridad física está en peligro de alguna forma, psicológica, etcétera, es posible que entonces no aplique, que deba de ser restituida a su hogar este, pues habitual. Y es justamente en donde ahí entra la Corte, decide, la mamá argumenta
que esto le va a causar un daño psicológico irremediable, porque además ya había, me parece, una carpeta de investigación por violencia de género, pero ella argumenta que es porque se va a quedar sola y porque la va a cuidar un tercero en la casa de su papá. Entonces, justamente en Puebla, la primera instancia es la que utiliza este argumento que justo la Corte posteriormente en el amparo, pues en este análisis, em, pues nos dice que no es justificado porque además de que son especulaciones, ni Claro. siquiera es fundado, está basado en un estereotipo de género, como lo es el cuidado, ¿no? No podemos asumir que los hombres no pueden tener una paternidad responsable con respecto a los roles de género que se les ha asignado en la sociedad. Me parece muy interesante pues, las resoluciones de un tiempo para acá, ¿no? Posiblemente desde la llegada del maestro Arturo Saldívar, que justamente me parece que van hacia allá, ¿no? Hacia juzgar con perspectiva de género. Creo que es algo que yo en lo particular celebro mucho. Me parece muy interesante cómo tendrá un año, por ejemplo, también que en relación a esto anunció que el Poder Judicial iba a iba a emitir licencias de paternidad hasta por 3 meses, justamente en favor de estas decisiones de la Corte que van siendo cada vez más progresistas. Claro, y creo que esta connotación de género que tiene este caso es en sí como lo que hace que este caso sea tan interesante, pero sobre todo tan complejo, ¿no? Tú mencionaste que se habían involucradas cuestiones de violencia de género y ahí me gustaría preguntarles por qué la madre siente la necesidad de, digamos, esconder a su hija de su papá, o sea, bajo qué circunstancias la madre alega que pues no quiere que su hija tenga contacto con su papá. Y Mar, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué sucedió ahí para que se desencadenara esta situación? ¿Qué es lo que argumenta la madre? Claro, pues de cierto modo este caso es como que tiene muchas aristas específicas, ¿no? Una de ellas es que la sustracción internacional de menores está con instrumentos de tráfico jurídico internacional. Entendamos al tráfico jurídico internacional como este fenómeno que ocurre en derecho internacional privado, lo cual es como civil, familiar, mercantil, en la que un Estado y otro Estado pues tienen estas convergencias, ¿no? En este caso es una persona que pues vivían conjuntamente en Estados Unidos, en México, bueno, se trajo a la niña, pues como bien menciona nuestra compañera, es este instrumento de la Convención de la Haya sobre las acciones civiles de sustracción de menores. Pero entender que también hay sustracción de menores a nivel nacional, ¿no? Es decir, acá pues el tema es internacional y pues nos ayuda mucho la oficina central, en este caso que está aquí en la ciudad, que es el Servicio de Ayuda Exterior de Mexicanos, y en este caso es de la CRE, ¿no? Con esa beneficencia. Después se le notifica a Puebla, en este caso al juzgado de primera instancia, esta situación. La señora menciona que hubo como cierta violencia, más bien que había violencia en su domicilio, bueno, en el domicilio habitual, ¿no? Acá mencionar que el domicilio habitual, de acuerdo a la convención, es como donde pasa en este caso la niña, mayor tiempo, ¿no? No precisa temporalidad, por ejemplo, algunas prisiones dicen que es más de un año, pero depende mucho del concepto y contexto del menor. Si es bebé, si es un adolescente, si estudia ahí, si ya tiene amigos, si ya formó un tejido social que le hace pertenencia, ¿no? Entonces simplemente mencionaban que su domicilio habitual era Texas, ¿no? Pero la mamá menciona que la niña no puede estar ahí ya que no puede tener cuidados del padre porque el padre pues tiene un trabajo profesional que le reditúa muchas horas y que a su vez el padre pues es un poco violento para con la familia, tanto con ella como con la hija, ¿no? Pero acá lo interesante es que lo interesante y lo lamentable es que no hubo alguna prueba pericial para acreditarlo, ¿no? Acá hubo una omisión completa del parte de la primera instancia de Puebla porque no investigó, ¿no? Recordar que en materia familiar civil es de manera de oficio, o sea, no precisa que alguna de las dos partes entreguen una prueba y mencione, sí, es mi dicho contra tu dicho, no, realmente acá faltó esta situación
justo en la sentencia se menciona muy vagamente, pero se menciona. Y pues el tema es que la persona, es decir, la mamá también menciona que él no puede cuidar, ¿no? Y acá recuerdo mucho que es como una discriminación de dos tipos del rol, y un tipo sería como de él es hombre, no cuida. Entonces se le da como el factor de proveedor, lo que en género pues se quiere quitar, se quiere erradicar, ¿no? Que sea un proveedor. Y dos, solo la mujer puede cuidar a un hijo, ¿no? Como en este rol del instinto maternal, y que por ende no puede tenerlo el padre, ¿no? Entonces, pues es más o menos como esa guía la que mencionaba la sentencia, y pues ahorita podemos ahondar un poquito más. Gracias. Sí, muchas gracias, Mar. Sin duda iremos como desmenuzando todos los elementos que pusiste sobre la mesa. Y a partir de lo que nos platicaste, podemos ver que la madre alega que estaba en una situación de violencia intrafamiliar, en la que no solo ella era violentada, sino también su hija. Y aparte, digamos, este procedimiento de restitución, como se llama, tiene como finalidad restituir al menor en su residencia habitual, ¿no? Y ahí es cuando la madre argumenta, es que si el papá se la lleva a Texas, pues ¿quién la va a cuidar? Se va a quedar a los cuidados de otras personas. Y pues me gustaría ahí conocer su opinión. Carolina, ¿qué opinas como de esta parte? ¿Te parece razonable lo que comentaba la madre, lo que resolvió el colegiado? Me parece razonable en tanto que es un pensamiento que pertenece casi a la lógica común, ¿cierto? Y que también se nutre de nociones estereotipadas en cuanto a los roles de género. Entonces tenemos esta noción de que un padre, al ser el proveedor, es quien sale de casa, quien se dedica a proveer en manera monetaria o incluso de cuidado, pero hacia el exterior, Claro. de otras familias a la suya, por ejemplo, o otros ambientes. Y la mamá es quien por naturaleza tiene ese instinto de maternar, de cuidar, de proteger en función de emociones y sentimientos, ¿no? Entonces, siento que ese pensamiento se integra a un imaginario colectivo estereotipado que muchas veces tendemos a asumir como cierto e incuestionable, ¿no? Porque lo hemos visto, creo que en la práctica, en varios casos, y que así es. Sin embargo, me parece que el detalle estaría en cuestionar lo que pensamos ya dado, y más en este tipo de casos que son de particulares, ¿no? Que no estamos hablando de un estudio que sea generalizable o estadístico, sino que es un caso concreto en el que hay que intervenir con ciertas pruebas. Entonces, lo que haría falta es un peritaje de corte social, justamente, y que en trabajo social manejamos mucho mediante un diagnóstico y estrategias de intervención. Pero justamente me parece que se valida esa decisión de que la madre se quede con la niña por este pensamiento que tenemos ya integrado al corte natural de las personas, ¿no? En este caso, el rol de la mujer. Pero sí, me parece peligroso que una decisión así, que impacta en vidas muy concretas, sea tomada desde una información que es tan general. Entonces, me parece sí grave esta omisión de un peritaje, pero también se me hace que pudo haber pasado desapercibido si es que nadie se opone a ello, por el simple hecho de que todos pensamos, e incluso la gente que maneja y aplica las leyes, somos seres humanos, es natural que igual estemos como que, no sé, en ese terreno de poder nosotros pensar desde ese contexto especulativo. Pero me parece que sí hay que tenerlo muy presente en el momento de decidir algo de impacto, y más en el marco del interés de los menores. Claro, y creo que justamente como mencionas, como que hay una visión generalizada de que es la madre la que nutre, como sobre todo de cuidado y cariño a las niñas, y el padre es el que provee y el que trae, digamos, la comida a la mesa, etcétera. Pero en este caso, a mí me conflictó un poco, y si quieren platicaremos de ello más adelante, que la Corte determine que era un estereotipo de género el considerar que el papá no la iba a cuidar por estar trabajando. Para mí era más como una situación de hecho que un estereotipo de género en el que estuviera como desbalanceando la situación, ¿no? Creo que hay que tener muy presente qué es lo que busca, qué es lo que se busca con la regulación de la sustracción internacional y de la restitución. Es decir, qué implica la restitución, qué es lo que está buscando efectivamente proteger. Liz, ¿te gustaría platicarnos? Claro,
A mí me parece que un hecho sobresaliente de esta sentencia es que el padre inicialmente pide la restitución al hogar habitual de la menor, que es en Montgomery, Texas, Estados Unidos, y cuando ocurre este proceso de receso en el procedimiento legal, que son aproximadamente 2 años de pandemia, la madre alega que el hogar habitual de la niña se vuelve el estado de Puebla. Entonces esto le da un giro completamente distinto a la búsqueda de la restitución del hogar de la menor, porque la madre argumenta que Estados Unidos ya no es el hogar de procedencia de la niña, ya no es como tal su contexto habitual, la niña ya aprendió el español como su lengua materna, se ha desenvuelto principalmente con la familia, tanto de la madre como del padre, que se explica que son originarios de Puebla. Entonces, creo que en este sentido es muy interesante el giro que se le da, porque se pierde este objetivo de decir, bueno, es que la niña nació en Estados Unidos, es ciudadana estadounidense y por lo tanto este debe ser su contexto. Creo que aquí se muestra muy bien cómo puede llegar a ser contingente la búsqueda de la, pues sí, en este caso de lo que la madre considera que es justo para su menor, su hija, y que también en el sentido del estereotipo se llega a mencionar que el padre tiene un trabajo que le demanda muchas horas, pero se menciona que no era un hecho nuevo en el proceso, sino que incluso cuando la niña vivía en el hogar familiar en Estados Unidos, el padre ya tenía ese empleo. Entonces creo que también se está partiendo del hecho de que por qué antes no era tanto un problema y ahora es un problema, y que además tengo entendido que al padre durante todo el proceso no le permitieron ver a su hija, que eso no era parte del procedimiento porque él tenía la libertad y el derecho de ver a su hija, cosa que la madre no lo permitió. Y como tal, según se entiende, no había ningún impedimento legal para que él pudiera ver a su hija. Entonces creo que aquí probablemente va un poquito más allá de pensar entre la cuestión de la legitimación de la legalidad y si estamos apelando también a los cuidados de la menor y a su bienestar tanto mental como físico. Creo que si ella conocía e identificaba a este hombre como su padre, porque en 2 o 3 años que duró el proceso, podemos decir que ella no era su papá o porque ella tendría que dejar de identificarlo como esta figura familiar. Claro, es que son situaciones como muy complejas, o sea, pues, o sea, destacaste como cada vez van saliendo más elementos de esta situación en particular, que si residían en Texas, la edad que tenía la niña, que si vienen a la ciudad de Puebla, entonces cuánto tiempo ha transcurrido, ha tenido contacto con su papá, tiene una relación cercana con él, o sea, son cosas como muy, muy complejas y pues les propongo que sigamos platicando al respecto. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos en el siguiente bloque. Estamos de vuelta con la discusión acerca de la sustracción internacional de la menor y estábamos poniendo sobre la mesa las circunstancias bajo las cuales se desarrolla este caso, que son muy importantes para determinar si esta menor va a ser restituida con su padre o, pues, digamos, permanecerá con su madre en la ciudad de Puebla. Y ahí regresando un poco a lo que implica la restitución, que es literalmente regresar a el menor que ha sido, digamos, sustraído de su residencia habitual a su residencia, pues, ¿qué implica la restitución? Y en ese sentido, Paulina, me gustaría preguntarte si tú crees que esta restitución se trata de un derecho del menor o un derecho que tienen los progenitores o las personas que ejerzan la guardia y custodia de, pues, ejercer su patria potestad, su cuidado sobre su hijo, su hija. Bueno, a mí me parece que lo que debe de prevalecer en este caso en concreto y además en todos los casos en donde tenga que ver una restitución o sustracción de menor, se trata de proteger los derechos de la infancia, los derechos de la niña o el niño o el adolescente que esté involucrado o involucrada. En este caso en particular, yo considero que la persona juzgadora determinó, en el tribunal colegiado determinó
tomó una decisión correcta, pero no la fundamentó. no la fundamentó o no tomó digamos, las decisiones correctas para llegar a esa resolución. Es como cuando en matemáticas llegas al resultado correcto, pero por alguna razón, pues hiciste mal el procedimiento, ¿no? Y el profesor te pone un signo de interrogación y tú como, yo tampoco entiendo, pero Pero sí lo que hizo la exactamente. corte con la decisión del colegiado. Exactamente. Como, O sea, aquí hay que entender que la niña, que pues tiene 3 años, es muy joven, aún está en una etapa de extremo desarrollo y que necesita del cuidado de sus padres, de su madre. Y aquí en este caso en específico, su madre era la que se encargaba primordialmente y prioritariamente de su cuidado. No se trata de el derecho de un padre a ejercer su paternidad o el derecho de una madre a ejercer su maternidad, ni quién puede o quién no puede hacerlo. Se trata de que en este caso la niña con quien tenía contacto primario en razones de cuidado era con su mamá. Entonces, pues debía de permanecer con su mamá, no por reafirmar un estereotipo de género de que las únicas que pueden ejercer la maternidad y los deberes de cuidado sean las mujeres, sino porque en este caso era la madre quien se encargaba de eso. Y sustraerla de ese acompañamiento, pues por supuesto, bueno, yo considero que conllevaría consecuencias importantes en cuanto a su desarrollo integral, tanto físico como emocional, y pues podría generar problemas en su crecimiento. Entonces, digamos, el colegiado sí determina que la niña debe permanecer con su mamá, pero aún así la corte revoca la sentencia. O sea, ¿podrían explicar cómo, por qué es que la corte dice esta sentencia del tribunal colegiado que ampara a la mamá y dice no se debe restituir a la menor con el padre, digamos, pues estuvo mal y tiene que revocarse? Cintia, ¿te gustaría platicar? Sí, híjole. Pues hay varios puntos importantes más allá del tema del derecho, porque creo que para entender esta sentencia, que la verdad en lo personal me encantó, creo que es de los pocos proyectos, felicito, no sé quién la haya proyectado, pero es muy entendible y efectivamente es juzgar con perspectiva de género. Lo que pasó aquí fue que estamos hablando de un sistema, o sea, los regímenes de cuidados familiares. Se sale del campo del derecho, es un tema social, es un tema estructural y un tema histórico en el cual, como ya bien han dicho, simplemente por ser mujer se cree que por tener capacidad de gestar somos las únicas y las idóneas para cuidar toda la vida, lo cual por supuesto que no es cierto. Y entonces tenemos el otro lado de la moneda de los hombres que solamente son proveedores económicos. El colegiado se basó en primera, desde mi opinión, como lo comenta el amparo, en escenarios especulativos en los cuales dice, bueno, si restituimos al menor, va a estar al cuidado de un tercero, ¿no? Que ahí hay varios puntos que la verdad me brincan mucho. Y en segundo lugar, tenemos en la Convención de la Haya en esta materia, dos excepciones importantes, en el artículo 13 y en el artículo 12, me parece, en el cual, por regla general, todos los menores deben de ser pues restituidos en el país del cual fueron sustraídos, ¿no? Y solamente de manera excepcional se van a poder quedar en el país en el cual están siendo retenidos, siempre que pues haya un grave riesgo que los devuelvan o que a lo mejor ya se hayan adaptado. Es algo que de hecho la Corte lo dice, o sea, no cabe discrecionalidad. El colegiado se basó en esta excepción y fundó toda su decisión solamente en esta excepción, con base en los argumentos de la mamá, en que pues había violencia por parte del papá, que todo el tiempo estaba trabajando, etc, etc. El problema aquí es que la mamá en ningún momento acreditó la denuncia por violencia familiar. Tengo entendido que solamente era un tema de violencia y no porque sea menos válida, si es a lo mejor solo psicológica, porque es igual de válida que cualquier otro tipo de violencia, pero nunca ofrecía estas pruebas para acreditar que eso pasaba, ni en contra de ella ni en contra de la menor. Tampoco acreditó, y que de hecho la Corte lo dice, o sea, tienes que acreditar jurídicamente, con pruebas, pericialmente, que verdaderamente existe un grave riesgo de restituir al menor en el país habitual. Pero ahí no sé qué opinas. Según yo, la madre sí aporta pruebas, nada más que el colegiado Es que no las pela. O sea, no las como toma que... en cuenta, pero a mi parecer fueron pruebas insuficientes. Fueron las copias certificadas de la carpeta de investigación. Creo que hubo solamente una pericial psicológica, pero en el amparo nunca se ve cuál es el resultado de esa
pues prueba como tal. O sea, lo que importante es saber cuál es el estado actual de la niña y si efectivamente los argumentos de la mamá, en el sentido de que ya se acomodó aquí en Puebla, porque aparte algo que me llamó mucho la atención es que dice, no solamente ya está habituada conmigo como mamá, sino con mi familia paterna. Entonces, si yo en algún momento dejara de poder cuidarla, mi familia paterna la va a poder cuidar. Bueno, mi familia paterna, materna, lo que sea, la va a poder cuidar. Y entonces me llama mucho la atención que el argumento de la mamá es, se va a quedar al cuidado de un tercero porque el papá trabaja mucho. Entonces yo no quiero que mi hija crezca con un tercero. Pero al final también su argumento es, si yo no llegara a poder cuidarla, la va a cuidar mi familia. Y al final es lo mismo, es un tercero. Entonces aquí creo que es importante cuestionar este tipo de conceptos desde una postura feminista, porque aquí yo sí creo que es un estereotipo de género en contra del papá. En este caso particular me gustó mucho la sentencia de la Corte en el sentido de que dice, no voy a resolver de fondo, lo voy a devolver al colegiado para que ellos resuelvan qué pasó y lo hagan con perspectiva de género. Pero sí es un estereotipo de género doble en el que al hombre solo se le considera como un proveedor económico, a la mujer solamente como cuidadora. Y no solamente es eso, ¿no? O sea, es el tema de que las mujeres entonces, y de hecho en el colegiado lo decían, la mamá solamente trabaja, o bueno, no hacía ninguna actividad laboral, cuando el trabajo de cuidados en casa es un trabajo que no está remunerado, es totalmente diferente. Entonces, creo que ahí entra como esto, lo valioso de juzgar con perspectiva de género en materia de regímenes de cuidados familiares, porque los cuidados familiares son la principal, bueno, esta es mi postura, yo sostengo que son la principal la principal razón por la cual las mujeres y los hombres, incluyendo las infancias, viven otro tipo de discriminaciones. Y también, ya por último, me pareció también importante, y por eso lo relaciono mucho con las pruebas y hago mucho hincapié en que, a mi parecer, no hubo pruebas suficientes para demostrar que efectivamente existía tanto este riesgo ni violencia, porque hay un concepto que es relativamente nuevo que se llama violencia vicaria. Entonces creo yo que si hubiéramos tenido a lo mejor este tipo de pruebas y también si el juzgador, es decir, el colegiado, hubiera tenido no solo la perspectiva de género para juzgar, sino que también existen otros tipos de violencias más allá de los reconocidos en la ley, como por ejemplo la violencia vicaria, pues a lo mejor hubiéramos tenido otra historia, ¿no? Porque no hay pruebas, entonces no podemos afirmar que por el simple hecho de ser mujeres siempre nos van a estar violentando. La verdad, creo yo, y es una postura muy personal, desde un feminismo comunitario en el cual no necesitamos a todas las personas para poder llegar genuinamente a una igualdad sustantiva. Entonces creo que aquí solo se basaron justo en otro estereotipo de género, en el hecho de, eres mujer, te están violentando porque me dijiste que hay una denuncia pero no me la acreditas. Claro que te están violentando porque eres mujer. ¿Por qué? Porque entonces a las mujeres se nos consideran vulnerables, no grupos en situación de vulnerabilidad, sino vulnerables. Entonces creo que hubiera sido importante destacar este concepto de violencia vicaria por parte de la mamá al hombre, pero insisto, no tenemos los elementos suficientes. Híjole, te voy a soltar una idea, ya te arrancas, que ya te vi ahí, no estoy de acuerdo. Tiene que ver con esta parte, como que se destaca mucho, ¿no? Como ya les he escuchado, como no hay pruebas, no había parcial, no había los suficientes elementos, pero que precisamente juzgar con perspectiva de género no significa que te allegues de esos elementos, que ante la ausencia de esos elementos presumas que el testimonio de una mujer que dice yo estoy siendo violentada es cierto. O sea, como que esta carga de la prueba en el caso me pareció tan compleja, porque por un lado la convención exige que las excepciones de restitución se fundamenten fehacientemente, sin lugar a dudas, y por otro lado, juzgar con perspectiva de género implica bajar un poco la carga de la prueba y darle una presunción de legitimidad a la mujer, ¿no? Perdón, Pau, ¿qué opinas? No, claro, estoy completamente de acuerdo y difiero humilde y respetuosamente con tu opinión, que es totalmente válida, pero a mí me parece que para poder analizar este tema tenemos primero que entender qué significa juzgar con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género es una obligación que se le impone a todas las autoridades en la toma de decisiones, especialmente a las personas juzgadoras, en donde se deben de colocar unos lentes púrpura, unas gafas y entender las desigualdades estructurales que han sido sistémicamente reproducidas en contra de las mujeres y que generan afectaciones en cuanto al acceso a sus derechos. Entonces, la persona juzgadora debe conocer, debe reconocer los efectos que tienen
estas desigualdades en la vida de las mujeres. Y justamente el decir, bueno, pues es que no me acreditó que sufre violencia familiar, es posicionar a esta mujer en el mismo lugar de que no nos creen cuando somos violentadas. Tenemos que llegar con el moretón en el ojo para que nos puedan levantar una denuncia. Y además se nos olvida que desafortunadamente el sistema de justicia mexicano no es noble con las mujeres, no es ameno. No se nos da, ni siquiera se trata de que se nos dé la razón, ni siquiera se nos da la atención, no se nos dan las herramientas, los elementos para poder abogar por nuestros derechos. No tenemos acceso a esos derechos. Entonces, me parece que, justo como lo mencionaba Lorenza, la materia que se trata aquí, por tratarse de una persona menor de edad y por tratarse de una mujer en donde presumiblemente se encuentra en una situación de violencia, debe de haber suplencia de la queja, debe de tratarse de oficio, debe de haber esta labor de la persona juzgadora con esos lentes púrpuras de tomar decisiones y tomar las medidas respectivas de proteger a la mujer y proteger a la niña de, pues, interactuar con el padre de la niña. No se trata de proteger a la niña y a la mujer porque ya existe un antecedente, ya existe una carpeta de investigación, eso es elemento suficiente, esa es prueba suficiente, no tiene, a mi parecer no tiene que existir una pericial para poder determinar lo contrario, y se trata de no exponer a estas personas, no ponerlas en una situación de riesgo. Híjole, es que a mí sí me mueve mucho el por qué una madre se tomaría las molestias de esconder a su hija de su pareja, ¿no? Como que luego nos pintan a las mujeres como, está mintiendo, está... Qué raro, o sea, ¿por qué alguien tomaría todo ese riesgo para esconder a su hija si no hay una situación detrás que lo amerite, ¿no? Rebeca, te veo... Sí, justamente en relación a lo que comentaba Pau, a mí me parece verdaderamente preocupante y muy lamentable que esta primera instancia justamente decide sin estos lentes púrpura, ¿no? O sea, ya desde ahí eso hace que entonces nos vamos al amparo en la Suprema Corte y entonces hay que volver, hay que pedirle al tribunal de la primera instancia que entonces vuelva a emitir, vuelva a juzgar ahora con perspectiva de género, y es lo que me parece verdaderamente lamentable y grave en el sentido de que cuántos casos, ¿no?, de violencia de género hay y que entonces pues tuvieron la oportunidad de llegar a más instancias y de continuar con un juicio, pero pues qué capacitación tienen pues los tribunales en general en el país, ¿no? Que bien pudieron haber justificado esta excepción que contempla el convenio de La Haya de otra manera, más si había antecedentes de violencia de género. Que esta convención es como muy desactualizada, ¿no? Sí, No sé también qué opinas. creo. O sea, como que los supuestos son tan rígidos de excepción que es como, o acreditas que tu vida está en ultra riesgo o no, o sea, tienes que devolver a tu... O no, en un sistema que, como ya bien dice, hay revictimización, hay un acceso a la justicia bastante limitado, más si tenemos en cuenta las condiciones sociales de países como el nuestro, ¿no? Entonces creo que eso es lo preocupante. Y también, si quieren, ya en un segundo momento me gustaría justo profundizar un poco más en lo que comenta Cintia acerca del cuidado. Creo que tenemos que avanzar a una redistribución del cuidado que no solamente recae en una carga familiar, sino en una carga del Estado y del régimen de bienestar que tengamos en México, que a mi consideración actualmente está muy cargado hacia esta parte de solamente tienen bienestar aquellos que están asociados pues, al sistema laboral, ¿no? Y eso invisibiliza y deja desprotegido muchísimo a las personas que ejercen cuidados y que, vaya, o sea, los cuidados son aproximadamente el 26% del PIB nacional y no los estamos reconociendo como una actividad que sostiene la vida y que incluso nos vamos a otras cuestiones ya más avanzadas. Incluso las mujeres no solamente cuidan de la vida humana, sino incluso de los recursos naturales ante las crisis climáticas que
que ya tenemos, ¿no? De Entonces, todo el sistema. de todo el Todo el sistema El sistema. de vida y entonces no tenemos un régimen de bienestar que desmercantilice y que desfamiliarice el bienestar y que asuma pues ciertos riesgos sociales que el Estado, creo yo, que es el que debería de absorber. Y creo que ahí evidencia lo problemática que es esta convención en ser de 1980, porque no prevé estos supuestos en los que pues, tal vez no puedes acreditar fehacientemente que hay un riesgo, ¿no? ¿Qué opinas, Ipo? O sea, ¿qué le falta a esta convención en cuanto a los estándares actuales en materia de niñez y de género? Sí, concuerdo completamente con mis compañeras que es necesario utilizar la perspectiva de género en esta controversia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hay un menor involucrado, una niña. Así que también, aparte de la perspectiva de género, es importante juzgar con perspectiva de infancia. Y contestando a tu pregunta, esta convención es de 1980. Es previa a la Convención de los Derechos del Niño de 1989, en la cual se considera que hay un cambio de paradigma respecto de cómo se entienden los niños, niñas y adolescentes. A partir de 1989, se les empieza a ver como sujetos titulares de derechos. Previo a 1989 eran objetos de tutela. De ahí que no se tenga tanto esta perspectiva de infancia y por lo tanto no se considere tanto el interés superior de la niña, niño o adolescente en la misma convención. Solo se menciona una vez en el preámbulo. Pero lo importante aquí es que la misma Corte reconoce que el interés superior es el eje rector de la convención en sí misma. Y en este caso en específico opera de dos maneras. Opera por un lado como fundamentación misma del proceso de restitución internacional, porque en el momento en el que a un niño, niña o adolescente se le sustrae de su domicilio habitual, cambia fundamentalmente todas sus condiciones afectivas, sociales y culturales. Por eso se tiene la presunción de que es necesario restituirlo a su domicilio habitual para poder observar para poder... Sí. Y qué para problemático, cuidar. ¿no? Esa presunción acerca de que restituir protege el interés superior al menor cuando estamos viendo este tipo de casos. Me gustaría escuchar sus opiniones y sus conclusiones. Nos vamos a ir simplemente a una breve pausa y ahorita regresamos con esta tan interesante discusión al respecto. Estamos comenzando en el último bloque de una discusión muy interesante en la que mis compañeras, mi compañero, pues estaban debatiendo acerca de qué constituye juzgar con perspectiva de género y cómo eso pues luego puede llegar a chocar cuando se ve involucrado un menor, una menor. Marc, ¿qué opinas? Sí, pues encaminábamos primeramente que esta Convención de la Haya primordialmente ve por el derecho de los padres y creo que deja de lado un poco el tema de las infancias, ¿no? También acá mencionar que decir menor, de acuerdo a los conceptos un poco complicados, es un poquito no idóneo, ya que se les debe de incluir como sujetos de derecho, ¿no? Y no como objetos, ¿no? Había una frase muy como famosilla que era como niños maleta, que era a partir de lo que el padre o madre tenían con descendencia y por ende pues ellos eran como cosas que se puedan llevar, ¿no? Cuando pues no es de esta manera. Y por otro lado, creo que acá también el colegiado, tanto como en este caso la primera sala, tuvo esa, como siempre se tiene en los instrumentos internacionales, como esa avenida de que porque la Haya lo menciona, tiene que ser estricta, ¿no? Y realmente no precisa eso, porque hay procesos internos, o sea, no porque te lo diga una convención, si bien es cierto, hablamos del 133, de este parámetro de convencionalidad, etcétera, acá pues lo que se pretende es en pro de los derechos humanos, ¿no? Como la reforma del 2011, en 2018 hubo una reforma también al protocolo, este protocolo que es una metodología para juzgar con perspectiva de género, y pues que se venga como tratando de esta manera, ¿no? Y por otro lado, acá como retomando un poco el juzgar con perspectiva de género, precisa, ¿no? Como el argumento inicial, que las personas en grado de vulnerabilidad o en situación vulnerable, como puede ser una mujer, con todos estos rasgos, también precisa el tema de que el hombre siga percibiendo roles. Entonces, como que hay dos directrices, porque muchas veces se confunde, ¿no? Que el juzgar con perspectiva de género solo es en beneficio de la mujer. No, acá lo que se pretende es, punto número uno, el género, desde su concepción sociológica, pues termina siendo como eso que la sociedad impone, no precisa racionalidad o equidad. Entonces es como de, si el hombre tiene ciertas actitudes, pues vamos otra vez, ¿no? a
a discriminar. No, creo que acá beneficia a ambos géneros. Es un error mencionar que solo la mujer, ¿no? Porque en sí es una equidad sustantiva que se pretende. Y por otro lado, acá el tema de sustracción internacional de menores, creo que también tiene una directriz un poco en el área penal, no tanto civil, y es también por ende que lamentablemente pues a la señora se lo quitaron y después dijeron no, pues siempre sí, no, siempre no. Entonces creo que aquí hay que diferenciar muy bien. Punto número 1, existe la custodia, ¿no? Guardia y custodia por hecho y derecho. El hecho es que el pequeño nace, te registras en su acta de nacimiento, padre, madre, y bueno, tienes esos derechos sobre, más bien a favor del pequeño, ¿no? O la pequeña. Entonces, acá simplemente es como restitúyanla por esto y por esto, pero no existe como tal un mayor fundamento de materia familiar en la que beneficie a la niña, ¿no? Recordar que los procesos jurisdiccionales son largos y eso afecta a la infancia. Entonces, creo que lamentablemente muchas personas que laboran como abogados postulantes mencionan eso como de, ok, como no te dan la guardia y custodia a ti, ¿qué crees? Vamos a hacer restitución internacional de menores porque esto incluye en un delito en materia federal y de hecho internacional. Y entonces, ¿qué crees? Puede que te quiten también la paternidad, ¿no? Y entonces es completamente, la verdad es fuera de ético, no tiene nada de ética, tiene una herida profunda en la cohesión social de lo que es una familia y solamente hace que se alarguen los procesos, o sea, se alarguen los amparos, cuando meten amparos respecto a la sustracción, pues quedan stop todo procedimiento hasta que se regrese al menor. Entonces, como que es una actividad muy... Y lo platicamos fuera del aire, ¿no? Como Exacto. de todas las sentencias, como el interés superior del menor y el procedimiento ya lleva, no sé, 3 años y todavía para mí es un poco ahí criticable, digo, habría que ver los efectos del amparo directo en revisión, que la Corte diga, bueno, entonces se lo regreso al colegiado para que el colegiado vuelva, entonces si el colegiado no decide tal, entonces regresa al proceso de restitución. Entonces ahí, pues, ¿cómo mides el daño que ya sufrió la menor en este procedimiento? Claro, y ya para concluir, el tema de que cuando existen estos procedimientos, el interés superior de la infancia, en este caso como el Estado que tutela esto, pues debería ya determinar cosas de fondo y no tanto de forma, Claro. porque entonces, ¿en qué beneficia, no? Si bien es cierto, ok, el rol no se imita para con el padre, el rol no se imita con la padre, pero entonces, ¿cuál es el sustento de la menor? Ah, la menor tiene 3 años, ha sido cuidada por esta persona, tiene total autoridad judicial para tomar una determinación y no precisa como dar de lado la materia internacional, ¿no? Entonces creo que ahí faltó esa autoridad, bueno, esa análisis peliagudo de decir, ok, se queda en Puebla, Sí, a de ti fondo, no te ¿no? quitamos la paternidad, el padre jamás iba a quitarse la paternidad, Claro. tu régimen de visitas es se lo pasamos sí al colegiado, en el especializado en materia familiar, y ese es un caso, ¿no? Acá tal vez lo que llama la atención es como es un tema de género que movió todo, pero ¿cuál es el beneficio? No puede ser teórico, no puede ser de materia como literaria, ¿no? Tiene que tener una praxis. Y Claro. por último, pues también recordar el tema de la alienación parental, ¿no? Que en este específico caso, pues todavía no se daba, pero luego la verdad los padres tienen como estos percances psicológicos, psicoemocionales que terminan influenciando a los pequeños. Y también existe acá en este protocolo que se reformó en el 2019, el tema de la alienación viene a margen y que menciona como ese apoyo, esa como orden del juez de diga, ¿sabes qué? Y tú necesitas terapia. No, tú necesitas terapia, algo así, ¿no? Y entonces está muy interesante. Para mí yo lo leí y dije, es que es un caso súper genial para limar ese rechazo que un padre le hace al otro padre, ¿no? Oigan, ¿y qué opinan de esta parte? En este caso, retomando un poco a la parte de la sugerencia del proceso terapéutico, se mencionaba ya que se había hecho una prueba pericial psicológica para saber cuál era el estado psicológico de la menor. Sin embargo, no se muestra cuáles fueron los resultados. En este caso, hablan de tratar de impedir que la menor sufra daños psicológicos y físicos para que ella pueda tener un desarrollo pleno. Sin embargo, no hay una forma de comprobar o no se comprueba que la menor no sufrió un daño psicológico ya por todo este proceso,
porque para empezar fue el cambio del domicilio, que fue inicialmente con la sustracción, adaptarse a una nueva realidad que es ahora la vida en Puebla, que sabemos el contexto de Estados Unidos no es lo mismo que el contexto mexicano, culturalmente, el idioma, la educación. Entonces estamos hablando de elementos que son muy complejos y que además es un problema que la niña lo asimile. Entonces tampoco se habla de darle un seguimiento psicológico a la menor y a los padres propiamente. Hablamos principalmente de la menor porque es de quien perseguimos este bien superior. Sin embargo, creo que eso es algo que debió haber salido en el fallo, que no salió, darle un seguimiento psicológico a la menor. Además de que me parece que es bastante ambigua esta figura o muy, muy abstracta la figura del bienestar de la menor, que está contenida, como ya vimos, en esta Convención de la Haya, que ya mencionaron que es bastante antigua porque es de 1980, porque estamos pensando en que han pasado más de 30 años en los que no se ha buscado esta parte de adaptarla, que lo que se entendía en ese momento que era un mal o que era como tal una posible violencia, pues ya no encaja con lo que tenemos ahora en nuestro contexto. Entonces no se ha ido adaptando con el contexto y podemos ver que hay cosas que antes eran consideradas como un mal que ahora no lo son y viceversa. Entonces creo que como tal no podemos entender esta figura del riesgo de la menor bajo un supuesto que es de hace muchísimos años, que ahora entra en otro tipo de contexto, en otro marco legal incluso. En este sentido también estamos hablando de que queremos hablar o que queremos legislar y por lo tanto dar un fallo con leyes muy antiguas o con recursos muy antiguos en un contexto muy actual que atiende a elementos que son bastante complejos y que incluso nosotros los hemos estado adaptando a nuestra realidad, a nuestro desarrollo como personas, como es el caso de esta desigualdad de género, que también hablando en el sentido de las desigualdades, no solamente podemos hablar de la desigualdad del género, también hablamos de una desigualdad económica, de una desigualdad social que impide el acceso a la legalidad. En este caso, afortunadamente, creo que se pretende buscar el bienestar de la menor, pero estamos dejando un poco de lado todas estas diferencias o todas estas desigualdades y que hablaban ustedes de ponernos unas gafas moradas, pero también habría que ponernos encima de las gafas moradas las gafas de la desigualdad económica, las gafas de la desigualdad unas gafas social. interseccionales. Y entonces estamos hablando de la interseccionalidad de la desigualdad, que es inmensa. Y para eso yo creo que el derecho tiene una tarea bastante fuerte, que es empezar a legislar a través de estas interseccionalidades y empezar a formular leyes cada vez más incluyentes, ¿no? Se habla de esta legislatura de la inclusión, pero estamos hablando, y cada que nos dicen inclusión hablamos del contingente LGBT, pero no pensamos en estos grupos que se ven vulnerados, los grupos de aquellas personas que son autoadscritas a grupos indígenas, etcétera, etcétera, que es enorme, ¿no? Todo este contingente. Entonces, creo que es una tarea bastante fuerte y que además habría que contestar la pregunta de ¿cuál es el bien superior de la menor? Claro. ¿Qué entendemos por buscar el bien superior de esta menor? Y ahí creo que ya queda de segundo lado, ¿no? Carolina, tú eres trabajadora social. Sí. ¿Cómo mides el daño que esta menor ya sufrió o que sufre? Claro, y creo que para hablar de daños seguimos en terrenos muy generales, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo suposiciones sin ningún tipo de estudio, tal como lo hizo la Corte. Entonces, me parece que sí se dejan muchos aspectos sociales de lado por fijarse nada más en que se cumpla la ley, que muchas veces es rígida y deja de lado en el proceso, que tienden a ser larguísimos, los trabajos que se podrían hacer en materia familiar, que se podría trabajar tanto con cada uno de los padres, con la menor, en conjunto, dependiendo del trabajo y del avance que se vaya haciendo con ellos, etcétera. Pero me parece que todavía seguimos atrasados en cómo vemos la figura de los infantes, de los menores, como un simple recipiente
de ideas que le vayan llegando muy abstractas y que no comprende nada de lo que de lo que ve, de lo que escucha, de nada. Si bien a lo mejor no tiene elementos que un adulto tiene para procesar esa información, los tiene conforme a su edad y van a ir avanzando y entonces después van a repercutir. No se trata de lo que repercuta solamente ahora, sino en un futuro. Y me parece que hemos dejado de lado esa figura casi pues como, no sé, producto nada más de unos padres y sujeto a su objetivación como ser humano, ¿no? Claro, se perdió ahí realmente la importancia que era salvaguardar el bienestar de esta niña, ¿no? Sí. Cintia, ¿te gustaría concluir Sí, brevemente? me encantan sus intervenciones, justamente las voy a retomar y me voy a salir un poquito del amparo solamente para aclarar. No es que no le crea a las mujeres, simplemente, y ojalá el ministro Saldívar lo pueda retomar y lo pueda hacer, estaría increíble porque no basta con un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Se necesita también uno para juzgar con perspectiva de clase. Y por eso es precisamente que yo hablaba de esto, que necesitamos tener lo que decían, estas interseccionalidades, porque, y aquí, insisto, me voy a salir de este caso porque, tal como dijeron, yo no tengo los elementos y yo no voy a meter las manos al fuego porque siempre voy por las mujeres, por las infancias y por los derechos de todas las personas. Y aquí no tengo los elementos ni del papá ni de la mamá. Sí. Pero la realidad es que esto es un tema sistémico y es un tema estructural. Entonces, no solamente podemos decir, sí, nos vamos a poner los lentes morados. ¿Por qué? Porque la mayoría, esta mujer, la realidad, yo presumo, bueno, esta familia, que tienen un alto poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque pudieron pagar el abogado, porque pudieron pagar todo el proceso, porque tenían una manutención durante todo el proceso. Y este tipo de posturas de solo por ser mujer y lo que comentabas, Mar, de que no es un tema de solo con las mujeres, normalmente viene desde una postura de muchos privilegios. Mujeres blancas privilegiadas que tenemos, me incluyo porque soy muy privilegiada, tenemos a lo mejor este poder adquisitivo para poder llevar a cabo ese proceso, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con las personas? Porque la realidad es que ese grupo de personas es mínimo, o sea, que tienen esos porcentajes, esos privilegios, es el porcentaje de verdad mínimo. Y entonces tenemos el otro grupo que verdaderamente sí es grande, en el cual hay a lo mejor hombres racializados, hombres que intersecciona un tema de clase, un tema de racismo, clasismo. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el tema de género, realmente género, ¿no? Porque también las mujeres, no solamente por ser mujeres, vamos a estar siempre oprimidas, porque incluso las mujeres podemos oprimir a hombres racializados, a hombres que no tienen el mismo nivel de privilegio que nosotras tenemos o que algunas tienen. Entonces, solamente destaco esto porque en el tema de cuidados, normalmente pasa que las mujeres privilegiadas también delegan sus cuidados a mujeres que no tienen ese alto poder adquisitivo. Y entonces, pues andar con la bandera de solo porque soy mujer me tienen que aplicar la ley con base en juzgar con perspectiva de género, pues claro, no sé, a mí me brinca mucho. Entonces, solamente destaco eso. Por eso es que a mí esta sentencia me pareció importantísima, me pareció muy buena, la aplaudo mucho porque la Corte no se metió en el fondo. La Corte se metió meramente en lo procesal, que tiene muchísima razón. No tenemos las pruebas suficientes por ninguna de las dos partes y lo más importante es el interés superior de la menor. Y aquí, pues, justamente, digo, sí es una lástima que la convención ya sea muy antigua, pero al final también como abogados y abogadas tenemos que entender que una convención es un marco jurídico de referencia, no nos va a legislar a nuestro sistema jurídico mexicano, entonces más bien es papel de aquí, de México, que podamos homologar con base en todo lo que hemos avanzado nuestra legislación para que deje de pasar esto. Híjole, me encantaría seguir esta discusión, me encantaría darles la palabra a cada uno de ustedes, pero lamentablemente llegamos al final de este programa. Creo que el tiempo demuestra, lo rápido que se fue el tiempo demuestra lo complejo que es discutir acerca de estos temas que tratan de la vida real de las personas. O sea, esta es una familia en este momento que está resolviendo su situación personal, su situación jurídica y pues les agradezco mucho por todas sus aportaciones, por su presencia. Y también les agradezco mucho a las personas viendo en casa. Gracias por haber asistido a esta otra edición del Derecho de Sentir. Muchas gracias.